Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al chat médico de Preven. Yo soy la doctora Lucía Ledesma y el día de hoy abordaremos el tema de bullying. Bienvenidos. Bueno, pues vamos a dar inicio a este interesante tema sobre bullying. Además es un tema que está en boga prácticamente en todos los contextos de carácter escolar, de carácter académico, en diferentes edades. Y bueno, pues ya al final veremos también, por otro lado, que los adultos no somos la excepción. En el caso de bullying, que también se llamará en otros contextos mobbing. Pero bueno, en este caso nos vamos a centrar en bullying. El día de hoy vamos a abordar el tema de bullying desde el marco conceptual, es decir, su definición, la prevalencia en México, los tipos de bullying que se presentan, cómo identificar también los diferentes roles o los diferentes personajes que pueden participar en el fenómeno del bullying. Vamos también a esclarecer los factores de riesgo asociados a este repertorio en el comportamiento que pueden presentar los niños. Vamos a ver algo muy interesante que tiene que ver con la psicología y la neuropsicología del bullying, la corteza prefrontal, el sistema límbico, es decir, cuál es la explicación neurobiológica de algunos casos en donde el victimario o la víctima pueden tener psicopatología o alteraciones neurobiológicas específicas que vuelvan proclive al sujeto o al niño a presentar este tipo de comportamientos. Por otro lado, también vamos a ver cómo identificar una situación de bullying, desde sus sutilezas hasta manifestaciones que son evidentes, las repercusiones psicosociales del mismo y qué hacer con el fenómeno del bullying. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con este tema. Con respecto a la definición de bullying, van a ser aquellas conductas que pueden ser, por lo general, disruptivas, que ocurren dentro de un contexto predominantemente de carácter escolar o de carácter académico. Esta interacción se va a dar principalmente entre pares, es decir, entre compañeritos o entre compañeritas, y se va a dar a través de una relación, y esa relación va a ser de dominio y de sumisión. Es decir, que en esa interacción va a haber una persona, en este caso un niño o una niña, que la interacción que va a establecer con el otro va a ser potencialmente violenta o francamente violenta. Y en el otro caso, en el otro escenario, es decir, el de la persona que es la víctima, va a ser sujeta a este tipo de conductas que están establecidas a través de esta relación de poder. Pero también hay un tercer personaje en este fenómeno del bullying, que es el observador. Es decir, todos aquellos que podemos observar o ser partícipes pasivos de esta interacción y en donde solemos no hacer nada. Simplemente nos desplegamos y no intervenimos en este tipo de intervención o de interacción. Tiene tres características principales. La primera es una conducta con intención de producir daño, otra es de llevarse a cabo de forma repetida y otra representa un desequilibrio en la interacción de poder, aún siendo iguales. Pueden ser conductas muy francas, como insultos, golpes, rechazos, la exclusión social, amenazas, chantaje, inclusive ahora pues ya con la tecnología moderna, con las redes sociales, también podemos hablar del ciberbullying, o cómo se pueden utilizar las redes sociales con el objetivo de generar este tipo de interacciones de poder, con el objetivo de agredir al otro. Por otro lado, pues hay acciones o conductas que están vinculadas al daño físico, a la humillación psicológica, y en general al aislamiento o a la exclusión social. Estamos hablando que en México ocupa, fíjense algo muy importante, los primeros lugares desde el 2014 a nivel mundial. Esto es alarmante. Y bueno, se han hecho muchas campañas en los últimos años con el objetivo de sensibilizar a la población en general, sobre todo en los ámbitos escolares, sobre este fenómeno del bullying, pero muchas veces se minimiza. Y no solamente se minimiza, sino que no estamos del todo capacitados para poder orientar tanto a los profesores o a los tutores o a los padres para orientar de forma adecuada a los alumnos, o en este caso a los hijos. Hay una cosa muy importante desde el punto de vista psicopatológico, que es en cuanto al tema de salud mental, está asociada la conducta de bullying con trastornos de ansiedad, por ejemplo, trastornos depresivos, inclusive intentos de suicidio o suicidios consumados. Sabemos que en el país existen regiones muy vulnerables en donde tenemos una prevalencia alta de suicidio, principalmente el norte del país y el otro polo que sería el sureste del país, en donde vemos pues sorprendentemente intentos de suicidio, suicidios consumados de niños
y de adolescentes. Y haciendo, digamos, un ejercicio de necropsia psicológica, muchas veces vemos que en varios de estos casos estuvo presente o está presente una situación de este tipo de interacción de poder que genera un contexto pues, que permite de alguna manera el bullying. Esto no quiere decir que el bullying como tal sea una consecuencia o un origen directo de la psicopatología, pero sí que contribuye a este fenómeno que nosotros encontramos en materia de salud mental. Tenemos por otro lado, como ven ustedes en la presentación, varias manifestaciones del bullying. Uno de lo que nosotros como clínicos vemos casi de manera más frecuente en la consulta con los niños y los adolescentes es este tipo de interacción a través de las redes sociales como el Facebook, el Twitter, por ejemplo. Inclusive tenemos varios casos de cuentas de Facebook de adolescentes que se han hackeado y se suben fotografías, por ejemplo, que pueden ser o que son humillantes para el niño o para la niña, y pues esto se va compartiendo de manera viral. Esto último que acabo de mencionar llama la atención de forma notoria porque quienes comparten justamente es el tercer rol al que me refería anteriormente, que es el rol del observador, que en este caso no es tan pasivo, que tiene una participación activa compartiendo información que puede ser humillante para la víctima o que es humillante para la víctima y que está dentro de un contexto también en donde no se revelan las identidades de este tercer partícipe, que es quien comparte la información. Tenemos por otro lado el bullying de tipo físico, el psicológico y el social. Desde luego que mientras más evidente sea o más burdo sea, estamos hablando que este fenómeno está más presente en los niños de menor edad, que puede ser inclusive desde la edad preescolar. Y en el caso de las sutilezas que podemos encontrar como la exclusión social, el tema de las burlas, por ejemplo, las indirectas, la exclusión que se puede dar entre compañeritos, ese tipo de bullying está presente ya en jóvenes en donde pues hay una edad considerable y un criterio también considerable en donde el juicio moral está desarrollado, es decir, el joven o el niño ya tiene una noción o una idea bastante clara de qué es lo correcto y lo incorrecto. Sin embargo, se opta, muchas veces la presión social también es un mediador importante por contribuir a este tipo de interacciones basadas en relaciones de poder. Es importante mencionar que en las estadísticas o en la prevalencia de bullying hay manifestaciones diferentes que se han documentado de acuerdo al sexo. En el caso de las mujeres son más proclives a tener conductas buleadoras cuando son aquellas las que acosan, que son más sutiles, que tienen que ver con la exclusión social, que tienen que ver con el acoso de tipo psicológico, por ejemplo, y en el caso de los hombres suele presentarse más conductas que son evidentes desde el punto de vista de la exclusión y de la agresión física, por ejemplo. Entonces, bueno, van a haber variaciones dependiendo de la edad, de los niños que tienen conductas de acoso, a las niñas, por ejemplo, por sexo, como hemos mencionado, y también de acuerdo a el tiempo de neurodesarrollo que presentan los niños o los jóvenes que pueden estar siendo partícipes en alguna de las figuras o en alguno de los roles que hemos mencionado, es decir, el acosador, la persona que es acosada y la persona que observa. Hay factores de riesgo importantes que debemos de mencionar. Dentro de estos factores de riesgo están los individuales, los familiares, los sociales. Es como un caldo de cultivo, es decir, mientras más factores de riesgo tenga un niño, es decir, dificultades en el ámbito familiar, a lo mejor maltrato y violencia intrafamiliar entre los tutores, por ejemplo, o los padres. Además tenemos agregadas situaciones de psicopatología, por ejemplo, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, entre otros, y además estamos en un contexto o en un entorno que es permisivo con las conductas agresivas o violentas, o que se normaliza la conducta violenta, es decir, no pasa nada, es normal, los niños así juegan, los jóvenes así son. Entonces se van juntando todos estos factores y es más factible que se presente una interacción denominada bullying, en donde ya vimos los escenarios que nosotros podemos observar directamente como adultos y también como profesionales en la materia.
Dentro de esos factores de riesgo individuales vamos a encontrar la violencia de género también, el aislamiento, las somatizaciones, es decir, niños o jóvenes que tengan alguna enfermedad que los vulneren físicamente o estén más débiles físicamente, y eso puede ser también uno de los motivos en donde pueden ser más vulnerables al bullying, en este caso como víctima. En el caso de factores de riesgo familiares, por ejemplo, tendrán que ver los métodos educativos, los límites que logren poner los padres, el diálogo que se pueda tener en casa sobre este tipo de asuntos. A veces en ciudades superpobladas o superurbanizadas no existen estos tiempos de convivencia familiar por la premura del trabajo, la premura de las distancias, entre otras, y muchas veces se va diluyendo momentos de conversaciones o momentos de interacción entre la familia, que puede ser un factor protector para contener conductas agresivas que prácticamente todos los niños o niñas pueden tener, o en este caso ser víctimas de ellas. Entonces también una falta de espacio en la vida familiar puede generar un ambiente proclive para ello. Hay factores de riesgo psicosociales o sociales que tenemos que considerar, es decir, aquellas sociedades que tienen mayores problemas de carácter económico, mayores problemas de carácter social, es decir, acceso a la educación, acceso a la cultura, por ejemplo, acceso al tiempo libre, acceso a los espacios de esparcimiento, como puede ser el deporte u otro tipo de actividades. Esas sociedades son las que pueden ser más proclives para tener este fenómeno más presente o de mayor prevalencia, como es el bullying. Ya no se diga sociedades que tienen problemas de carácter, digamos, económico, pero por otro lado también de carácter político y por otro lado relacionados, por ejemplo, con vinculaciones a la salud por consumo de sustancias, como en nuestro país. Entonces, en ese sentido, pueden haber sociedades o comunidades que puede estar más presente la conducta agresiva, la conducta violenta como parte de un código social comunitario, y eso pues desde luego normaliza o puede llegar a normalizar situaciones de bullying que se van a presentar en el ámbito principalmente de carácter escolar. Finalmente, es importante considerar desde las neurociencias aplicadas que existen redes neurobiológicas implicadas en la conducta agresiva e implicadas también en aquellos niños que no alcanzan a defenderse de esa conducta agresiva. Si estamos hablando de que este fenómeno se presenta en menores de edad, sabemos que el sistema nervioso no está consolidado hasta después o alrededor de los 24 o 25 años de edad. De tal manera que aquel niño que presenta una conducta reiterada o aquella niña que presenta una conducta reiterada de agresión, de violencia, etcétera, eso genera una formación, digamos, funcional en las redes vinculadas a las regiones frontales que tienen que ver con el control de los impulsos, que tienen que ver con poder manejar situaciones de carácter social de manera adecuada, y si además se conjugan otros elementos psicopatológicos importantes, como hemos mencionado, trastornos de ansiedad, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastornos depresivos, entre otros, pueden de alguna manera vulnerar a ese niño o a ese adolescente para que en la edad adulta desarrolle otro tipo de condiciones psicopatológicas. En el caso de quien es víctima, de la misma manera, aquel que ha sido víctima de situaciones de exclusión social, de acoso psicológico, de acoso o violencia física, pues ya tiene una repercusión también importante en cuanto al estado anímico y a su vez en las redes neurobiológicas vinculadas también a la toma de decisiones, a la capacidad para integrarse a la vida social, a la vida familiar, entre otras. Entonces, hay que reflexionar sobre la implicación que tiene el ambiente sobre el desarrollo neurobiológico de nuestros niños y de nuestros adolescentes, y la gran importancia que tenemos en los diferentes contextos a nivel familiar, a nivel escolar, en el caso de los profesores, los académicos, a nivel familiar, los tutores, niños, dentro de cada una de las interacciones que presentan, y a nivel profesional, cuál es nuestro papel para prevenir el fenómeno del bullying, pero también para tratar las secuelas que pueden generar ese tipo de fenómeno a nivel psicopatológico en muchas de las condiciones que acabo de mencionar. Bueno, pues este fue el chat médico de Preven con el tema de bullying. Les recuerdo, yo soy la doctora Lucía Ledesma. Pueden contactarme en el Hospital San Angelín Universidad. Aquí abajo pueden ver mis teléfonos, el número de extensión para cualquier asunto que quieran ustedes tratar sobre estos temas tan interesantes sobre salud mental, y esperamos contar con su participación en nuestras siguientes sesiones. Hasta pronto.